Bueno, está con nosotros Facundo Perrone. ¿Cómo está, Facundo? Un gusto tenerte acá en el programa. ¿Qué tal? Buenas tardes, Bienvenido. Gracias por invitarme. Él es dirigente político, fue candidato a intendente de Rivadavia, en su momento el candidato más votado que tuvo el justicialismo en este lema que unía a varios de los candidatos. Y queríamos hablar con él en función de lo que es ser uno de los dirigentes jóvenes con mayor proyección. ¿Cómo ve hoy al justicialismo? Porque siempre hablamos con Guillermo y decimos, una cosa es el justicialismo con un líder firme, y otra cosa es cuando hay discusiones y no hay un líder tan marcado. ¿Cómo lo ves ahora? Creo que es un momento bisagra para el justicialismo a nivel provincial y a nivel nacional. Un momento bisagra porque creo que se cierra una etapa de muchos años, por lo menos en la provincia, de gobierno justicialista, donde por ahí quienes somos un poco más jóvenes tenemos o sentimos que tenemos la responsabilidad de reformular muchas cuestiones que creo que el justicialismo se debe reformular o se debe por lo menos cambiar para volver a enamorar a la ciudadanía y proponer un proyecto provincial, en el caso de la provincia, que vuelva a convencer a todos los sanjuaninos y las sanjuaninas de que ese es el camino y no el camino de retroceder a lo que fue San Juan anterior al 2003, por lo menos lo hablo etariamente, de lo que yo vi del cambio de San Juan en el gobierno de José Luis y posteriormente con el de Sergio Uñac, ¿no? Mencionabas lo de reflexionar respecto de lo que pasó. Desde que perdieron las elecciones, después de 20 años de gobierno, no se escuchó una suerte de autocrítica, como se estila decir del justicialismo. ¿No está faltando eso? Sí, lo que pasa es que esa autocrítica por ahí también es partidaria, por ahí estar... Pero que gobernaron a todos los sanjuaninos, ¿no? Claro, por supuesto, pero digo, esa autocrítica también de la manera de gobernar o del funcionamiento del partido en esos años, porque eso también es fundamental, porque hoy el partido tuvo que reestructurarse con una lista de unidades. A mí me toca presidir la Junta Departamental de Rivadavia, nuevas autoridades partidarias, como decías vos, con un liderazgo que por ahí no tiene que ver con un gobernador de la provincia que sea presidente del partido. Y ahí es donde nosotros tenemos el desafío de trabajar organizadamente para volver a hacer un justicialismo fuerte y con una propuesta electoral en el 2027 que vuelva a ser competitivo. Me parece que nosotros de donde nos toca, yo desde Rivadavia, los intendentes que les está tocando gobernar, el presidente del partido con la conducción del partido, estamos en ese proceso. La autocrítica por ahí nosotros la hacemos y la hemos hecho permanentemente para adentro, digo partidariamente. El partido se está abriendo, está funcionando como tiene que funcionar, con los congresales, los consejeros, las juntas departamentales están haciendo lo mismo. Y bueno, no sé si ese proceso termina indefectiblemente con el éxito, pero sí estoy convencido que ese es el camino y ahí es donde nosotros estamos poniendo todas las energías. Facundo, vos hablas de lista única, hablas de unidad. Yo creo que hay lista única, no creo que hay unidad en el justicialismo, o al menos cuando hablas en privado o off the record, se siguen matando un sector con otro. ¿Es así? Mira, yo creo en unidad, pero no uniformidad. Digo, hay un montón de voces disidentes, como lo hay en el justicialismo, lo hay en otros partidos también. Y me parece que eso es muy saludable para la vida partidaria, para la vida del justicialismo. Lo que sí estoy convencido, y esto hace tiempo que lo vengo pensando, creo que no todas las energías tienen que estar puestas en la unidad. Me parece que las energías también tienen que estar puestas en cuáles son los puntos en común que tenemos nosotros para generar una propuesta electoral o una fuerza política que vaya a disputar la gobernación en el caso del 2025, esa fuerza política que vaya a disputar ahora las elecciones legislativas y con las cuales nosotros llevemos representantes a la Cámara de Diputados que también ayuden a la provincia de San Juan en un contexto económico muy complicado para el país, pero fundamentalmente para las provincias como San Juan. A ver, San Juan es una provincia que nosotros sabemos que tiene un sector estatal, por así decirlo, muy grande, y hoy la recesión económica, la crisis económica, se lleva puesto a todos los empleados, todo aquel que vive de un salario, ni hablar, por supuesto, del privado. Entonces me parece que el justicialismo tiene que empezar a pensar y poner energía también en eso, y no tan solo en la unidad. Facundo, ¿no faltó también en esta etapa expresiones institucionales del justicialismo respecto de lo que acontece? No hemos escuchado, al menos como una expresión partidaria, orgánica, su posición respecto de tal o cual ley, o tal o cual veto a una ley, o tal o cual índice de algo. Como que ha estado completamente ausente de esa realidad y se ha ocupado más de esta reestructuración y de sus cuestiones internas.
Sí, mira, me hago eco de lo que decís, pero también creo que tiene mucho que ver con, a veces cuando nos citan a un dirigente a hablar a la radio, a la televisión, lo que les interesa saber por ahí es el tema de la unidad, cuáles son las rencillas, cuáles no, si solucionaron o no los problemas, y por ahí no qué opinión tiene uno sobre el gobierno nacional, sobre el gobierno provincial, cuál es la alternativa, qué es lo que se debería hacer. A ver, permanentemente uno por ahí cuando lo puede expresar, lo hace a través de sus redes sociales, cuando yo puedo hacerlo, porque cada vez que tengo la oportunidad de ir a una entrevista o algo, poco se habla de lo que está pasando en el departamento, por ejemplo, con un gobierno que es afín a Orrego y está teniendo problemas con los empleados municipales. Ayer se ha visto en una reunión de los empleados del Obrador en el municipio de Rivadavia, donde bueno, están exigiendo una promesa de campaña, que me parece que también eso tiene que ver mucho con la política que nosotros tenemos que cambiar. Creo que esto de las promesas de campaña, después no poderlas sostener, genera ilusión en la gente, en los trabajadores y desilusión con la política, que es lo que arrastramos hace tiempo y lo venimos viendo en las últimas elecciones, donde cada vez menos gente va a votar, ¿no? Ahora, yo le hago una pregunta, porque ahí, cuando usted dice las promesas de campaña, si uno analiza las propuestas que hizo Javier Milei, lo que está haciendo es bastante parecido a lo que dijo que iba a hacer. Y a mí me llama la atención que la sociedad haya cambiado tanto, que de un Estado progresista, que luchaba por los derechos de las minorías y todo eso, de pronto hoy esos mismos jóvenes quieren un Estado lo más chico posible, que se eche a la mayor parte de los empleos públicos, que lo que pueda hacer el sector privado lo haga el privado y si no se deje de hacer. ¿Qué cambió tanto en la sociedad argentina para que en el término de 4 años, 8 años, hayamos pasado de un extremo del péndulo al otro? Yo no estoy tan convencido que la sociedad y los jóvenes hayan cambiado tanto. Yo creo que los otros días evaluaba o pensaba lo que eran los jóvenes en la época de los 80, 70, lo que fueron los 90 y lo que son hoy. A ver, siempre de alguna manera el joven, el rebelde, quería salir del sistema y a mí me parece que los nuevos jóvenes no quieren salir del sistema, quieren ser parte del sistema y han sentido hace muchos años que el sistema no los estaba haciendo parte y que los estaba excluyendo del sistema, ¿no? Propiamente dicho. Entonces me parece que Milei vino a irromper con esa cuestión, vino a tocar esas fibras que tenían desilusión, que tenían cuántos jóvenes profesionales que se tenían que ir del país o que no podían acceder a una casa o no tenían un trabajo formal. Entonces me parece que él prometió cuestiones que son irrealizables, que no se pueden cumplir, no con un plan de gobierno que vaya a sacar a la Argentina para adelante, sino con romper y destruir todo lo que él señala y dice que está mal. Entonces me parece que nuestro compromiso tiene que estar en volver a reformular condiciones para que estos jóvenes o este futuro, está bien, se sienta incluido en el sistema y no rechazado por el sistema o castigado por el sistema. ¿Cómo hace el justicialismo para que esa juventud retorne a ese partido? ¿Cómo hace para explicarles lo que pasó y entusiasmarlo de cara al futuro? Mira, siempre he dicho y creo, por lo menos cuando me toca hablar con compañeros y compañeras en reuniones, que creo que los jóvenes llaman a los jóvenes. O sea, me parece que tiene que ver así. Yo no puedo convocar o representar a un chico de 16 años o 17 o 18. Me parece que los chicos por ahí son los que se llaman y se comunican entre ellos, más con las nuevas maneras de comunicación. Entonces, la tarea nuestra tiene que ser generarles ese ámbito de comunicación y empezar a transmitir esa esperanza y esa posibilidad de que hay un futuro tanto en la provincia como en el país. A ver, es difícil, es muy difícil, pero requiere también que la dirigencia esté a la altura de las circunstancias y empiece a proponer soluciones, y no a señalar con el dedo, como hace el gobierno nacional, el problema es este, hay que terminar con esto, el problema es aquello, hay que terminar con aquello. Según indican las encuestas, cada vez que va más, mire que nosotros criticamos muchísimo la forma de expresarse del presidente, pero cada vez que duplica la apuesta, las encuestas lo mejoran. Sí, bueno, tengo una opinión particular sobre las encuestas. Nosotros manejábamos encuestas en las elecciones de intendente en Rivadavia y vos mismo lo dijiste, fue una sorpresa la elección que pudimos hacer. Digo, a veces las encuestas sirven, a veces te hablan de los focus group o lo que piensa la gente o lo que más o menos siente, me parece que es importante, pero yo creo que es más palpable en la realidad de la gente, a hablar con la gente, compartir en un club, compartir con los vecinos y empezar a ver cómo le está pasando el médico, cómo le está pasando el docente, cómo le está pasando el jubilado. Esa es la encuesta, me parece a mí. En esta etapa de reestructuración del justicialismo que estás mencionando, Facundo, ¿qué han pensado respecto de las caras repetidas?
no por desechables, sino porque no se le abre suficiente espacio, según algunos, a la juventud que tiene tanto ímpetu político. ¿Cómo ves eso vos? Sí, lo que pasa es que, a ver, en un proceso de unidad, como recién hablamos, nosotros no podemos hablar Creo de que es nombre. lista única. Es lista Discúlpame única. que- Unidad no nos vas a convencer. Bueno, que- está bien. Todavía no hay unidad. En un proceso de generar una lista única, creo que hablar de nombres es atentar contra eso. Me parece que hoy, bueno, no tenemos candidatos, los tendremos en agosto, tendremos una lista de candidatos, en la cual creo que son unas elecciones muy particulares, porque nosotros tenemos que pensar que los candidatos que lleve el justicialismo sean candidatos que nos aseguren a nosotros que van a estar adentro de nuestra ideología, dentro de nuestra doctrina y nos van a representar. Porque hoy tenemos un gobierno que gobierna a través de la mentira y no queremos que mañana nosotros tener diputados o legisladores nacionales que terminen votando en contra de los intereses que los han llevado ahí. ¿Y qué ha pasado anteriormente? Bueno, no queremos Sí, que hoy vuelva a Scioli lo pasar. estaba viendo en un anuncio. Ex candidato a presidente del justicialismo, funcionario de la Libertad Avanza. Yo también lo vi, también lo vi y me generó varios sentimientos. La verdad que yo no tengo el sentimiento del resentimiento, pero me parece que esas incoherencias, nosotros tenemos que luchar para que no hayan esas incoherencias. ¿Cómo hace el justicialismo para levantar el aplazo de Alberto Fernández? Mirá, el aplazo de Alberto Fernández, yo pensaba en la pandemia sobre todo, lo que pasó en la pandemia en Argentina, que me parece que, y en esto de las encuestas, Alberto Fernández cuando comienza la pandemia y cuando empieza el tratamiento que le daba el gobierno a la pandemia, tenía un nivel de aprobación del 80%. 65%. Sí, nunca visto. Nunca visto. Y de repente se cometieron errores, errores que todos conocemos, y se desplomó y de repente todo estaba mal, la vacuna estuvo mal, la cuarentena estuvo mal. Entonces me parece que por ahí la ciclotimia esa de que puede existir en una sociedad, como lo existe en cualquier círculo social, digo, no nos tiene que guiar a nosotros para tomar decisiones o conducir. Digo por lo de Alberto, digo, tomó decisiones, fue un mal gobierno, y me parece que nosotros lo tenemos que decir, lo hemos dicho, creo que hay que dejar de mirar al pasado, hay que mirar al pasado pero para aprender de lo malo, de cambiarlo y de lo bueno ¿Sabes repetirlo. lo que pasa? Había un dirigente del justicialismo muy importante, que era el Choco Mazón. Sí. Y el Choco Mazón siempre decía que lo peor para un partido político no era la traición, sino el llano, el perder las elecciones. Hay muchos en el justicialismo que están mirando, como en todos los frentes, más al 2027 que al 2025. En un partido acostumbrado al poder, como es el justicialismo, ¿usted cree que eso pueden lograr esa unidad sabiendo que si el candidato A le va muy bien? Acostumbrado al poder, tiene que ver con eso. Nosotros somos muy conscientes y sabemos que para transformar la realidad de las personas necesitas el poder, necesitas las herramientas. Entonces, eso es en lo que se piensa. No sé si en las urnas. Creo que el que piensa en las urnas se equivoca. Usted es parte de lo que es el sector que lidera José Luis Gioja. ¿Usted cree que es uno de los 2 o 3 que se mencionan para encabezar listas? ¿Cree que todavía está en condiciones de hacerlo? A ver, no tengo dudas que José Luis Gioja, 3 veces gobernador de la provincia, un dirigente con todos los laureles que no hace falta que yo lo diga, pero el justicialismo y la sociedad lo conoce, está capacitado para hacer, como también lo están los otros candidatos. Se habla candidatas también de que se Cristian nombran. Andino. ¿Usted piensa lo mismo? Sí, por supuesto, Cristian es un compañero, creo que también está con ganas, me parece a mí, y tiene la capacidad para ser legislador nacional. Creo que, por eso digo, hablar de nombres atenta por ahí contra esta lista de unidad, no le voy a llamar esta lista única, Lista digo, no le voy a única. llamar unidad. La última pregunta de mi parte. ¿Cómo ve a aquellos que han sido dirigentes del justicialismo hasta hace muy poco tiempo y que hoy están yendo por afuera? Caso, por ejemplo, Emilio Baistrocchi, ex intendente de la capital,
Caso el mismo Franco Aranda, que también fue intendente por el justicialismo y hoy está con el Frente Renovador. Mira, son opiniones distintas, digo, tanto de Triochi como de Aranda. Igualmente me parece bueno para el justicialismo, digo, empezarnos a dar cuenta de ciertos dirigentes que adentro del partido no se han sentido cómodos, no se sienten cómodos con lo que pensamos, no se sienten cómodos con la idiosincrasia del Partido Justicialista y bueno, toman otro camino. A mí eso me parece totalmente loable. Ahora, creo que hay que empezar a mirar esas actitudes porque nosotros a futuro no podemos tener Scioli, como decías vos recién, candidato a presidente del justicialismo, hoy en un cargo de funcionario nacional, en un gobierno nacional que está en las antípodes de lo que nosotros profesamos y pensamos, ¿no? Facundo, muy interesante conversar contigo. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Venimos en un ratito nada más.